Bueno, seguramente me van a estar viendo en diferido y eso se debe a que mi señal de internet no funciona. Acabo de llamar a este, la atención al cliente que casualmente me atendieron rápidamente. Me han dicho que hay un corte generalizado en la zona, así que bueno, de nada sirve maldecir al destino. Esto puede ocurrir, así que bueno, simplemente decirles que con esta clase damos el cierre a los encuentros que tuvieron como objeto a la historia argentina. Hoy terminamos con el tema de la dictadura. Voy a intentar exponer más o menos 45, 50 minutos. Nos perdemos lamentablemente el ida y vuelta de cierre, que iba a ser interesante, pero bueno, esta situación excede las posibilidades que tenemos actualmente, digamos, de poder encontrarnos en formato presencial, dado lo que pasa con mi señal de internet. Así que bueno, simplemente durante 40-45 minutos voy a cerrar la clase que había empezado durante 10 minutos a exponer lo que tenía preparado para hoy. Estamos hablando de la dictadura, ¿no? Y yo le decía que la dictadura plantea cierta unanimidad en cuanto a lo que es la lucha represiva, ¿sí? Y cierta unanimidad también dentro del staff dictatorial, dentro que es el intento de desmontaje tanto del Estado como de la sociedad populista, ¿sí? Es decir, se intentan fundamentalmente atacar las bases de sustentación de lo que es una sociedad altamente movilizada, altamente politizada, y la dictadura plantea de que en realidad, y sus intelectuales obviamente, y también sus dirigentes, todo digamos, los sectores corporativos y todo digamos, el aparato de compañeros de ruta que de alguna manera tienen el mismo diagnóstico, plantean que en realidad esta sociedad altamente politizada, con una identidad fuertemente anclada en el peronismo, que tiene también una política económica donde el Estado interviene en la economía, ¿sí? Para de alguna manera regular los conflictos sociales, donde también existe una industria subsidiada por el propio Estado, ¿sí? Con sindicatos con alta capacidad de expresar sus demandas de forma organizada. Este tipo de sociedad que podríamos llamar la sociedad peronista, ¿sí? Este, es aquello que precisamente permite el surgimiento de la subversión apátrida. ¿Sí? Hay que terminar precisamente con esta sociedad porque la subversión se nutre de esa base de sustentación. ¿Sí? Un Estado que interviene activamente en la resolución de los conflictos y que de alguna manera reconoce derechos a todos los ciudadanos, al mismo tiempo un tipo de Estado que subsidia a las industrias, los que las vuelve al mismo tiempo de alguna manera ineficaces, sindicatos con alta capacidad de demanda, etcétera, etcétera, y con una gran capacidad de movilización. Todas estas son elementos que deben ser erradicados para fundar una nueva democracia. Una democracia se la llama como una democracia auténtica, ¿sí? Es decir, se deben desmontar los modos de organización social e institucional del pasado, ¿sí? Y borrar de un plumazo a la vieja dirigencia política, gremial, que está anclada en maneras demagógicas, corruptas, etcétera, etcétera, electoralistas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y así es como se suspenden las actividades políticas públicas de los partidos políticos, se suspenden las actividades públicas de los partidos políticos y las actividades gremiales, ¿sí? Y sobre todo, este golpe es un golpe que intenta terminar fundamentalmente con lo que Balbín llama como la guerrilla fabril, ¿sí? Es decir, la alta capacidad de respuesta organizada y combativa del movimiento obrero. Esta dictadura yo les contaba la vez pasada, cuando nos vimos en el formato presencial, que tiene un modelo institucional, ¿sí? Un modelo institucional donde el Estado se divide en tercios, ¿sí? 12 provincias. Esa división en tercios no es proporcional, sino que tiene que ver fundamentalmente con el peso específico de cada una de las fuerzas, ¿sí?
El ejército va a tener 12 provincias administrando, 5 la Marina más Tierra del Fuego y 5 provincias va a administrar la Fuerza Aérea más Capital Federal. ¿Sí? El intento, el modelo es un modelo de administración, un modelo institucional despersonalizado, ¿sí? Que intente comprometer férreamente a las tres fuerzas en el proyecto de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el plano del aniquilamiento de la subversión. Yo le decía a la clase pasada también que hay algo así como un comité de asesoramiento, es un comité, se llama así, comité de asesoramiento legislativo, que vendría a ser algo así como el lugar en el cual la dictadura de alguna manera tiene una usina para la producción de decretos, ¿sí? Decretos que son rápidamente también, que de alguna manera dan el marco jurídico con el cual la dictadura quiere presentarse y quiere construir esta nueva democracia auténtica, esta nueva sociedad, ¿sí? Y al mismo tiempo hay esto lo que produce, este modelo lo que produce es una fuerte concentración del poder, pero también una fragmentación interna, ¿sí? Un Estado que está bloqueado por inconsistencias internas y ausencias de coherencias derivado precisamente de esta división en tercios del Estado, ¿sí? Y obviamente este gobierno es un gobierno que se construye a partir de lo que es el estado de excepción, ¿sí? Es decir, hay un consenso de determinación por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de las cúpulas, por parte de los cuadros intermedios también de las Fuerzas Armadas, pero también de una sociedad civil y política que plantea de que la situación es hacia principios del 76 imposible de resolver y que precisamente se deben suspender provisionalmente derechos y garantías para precisamente garantizar la reimposición de la autoridad del Estado ante la existencia de una guerra interna, ¿sí? Una guerra interna contra la subversión, y es en ese contexto en el cual se instauran la ley marcial, el estado de sitio, se suspenden garantías y libertades, etcétera, etcétera. Lo cierto es que también yo le decía a clase pasada que este golpe es un golpe que tiene un amplio consenso tanto civil como también político, ¿sí? Recordemos que va a haber intendentes de los partidos políticos que van a participar activamente, digamos, del gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Ustedes, esto se sabe muy bien, digamos, está muy estudiado el tema de la pregnancia del sistema mediático, de los diarios masivos en relación a lo que es el proyecto de la dictadura, y también obviamente el apoyo con matices que casi todos los actores políticos del momento le dan a este golpe, ¿sí? Va a haber una suspensión de la actividad partidaria. El gobierno lo que hace es precisamente plantear que esta democracia auténtica que se busca a futuro se puede llegar a lograr suspendiendo actualmente cualquier acción de propaganda o cualquier tipo de gestión política que implique que cualquier tipo de partido se expida públicamente respecto de la situación nacional, ¿sí? Es decir, el gobierno prohíbe la acción política pública, es decir, prohíbe la vida partidaria. Cualquier líder partidario puede llegar a dar algún tipo de entrevista, siempre y cuando sean de los partidos que apoyan los valores y las orientaciones de la lucha contra la subversión, ¿no? Puede hablar públicamente, quizás Balbín, vamos a ver en cualquier análisis historiográfico sobre la dictadura, se ve claramente cómo hay un vínculo, a veces tensionado, a veces un diálogo abierto entre Vittel, Balbín, De la Rúa, Frondizi, Allende, con la dictadura, ¿sí?
Ahora, lo deben hacer simplemente como individuos, no como representantes partidarios, ¿sí? Obviamente la dictadura prohíbe los comicios internos para elegir autoridades partidarias, ¿sí? Entonces lo que hace la dictadura es lanzar un decreto que dispone la prórroga de los mandatos de los dirigentes partidarios. La única actividad permitida para los partidos políticos era aquella que se relacionaba con la gestión administrativa de los partidos en su esfera interna, ¿sí? Digamos, se podía, digamos, establecer algún tipo de trabajo de gestión administrativa interna del universo partidario, pero no se podía actuar públicamente, ¿sí? Obviamente que muchas veces los partidos no aceptaban estas medidas y a veces cometían algún tipo de transgresiones. Hay algún tipo de plenarias y declaraciones públicas de la UCR en el 78 o a veces de otros partidos, ¿sí? Y esas transgresiones a veces a los dirigentes políticos le implican algún tipo de castigo, algunos días de encierro, algunas formas, digamos, de apercibimiento, pero lo cierto es que la dictadura tiene una política zigzagueante entre, por un lado, por momentos, buscar puentes de apoyo con la vida partidaria, pero al mismo tiempo prohibirle cualquier acción pública, ¿sí? Eh, y bueno, claramente si uno va siguiendo los discursos de, como yo le decía, ¿no? De Allende, de Balbín, de Vittel, de Luder, de Frondizi, etcétera, etcétera, uno puede visibilizar como claramente plantean un apoyo abierto al golpe de Estado, pero también al proceso de reorganización nacional que está planteando la dictadura, ¿sí? Digamos, plantean, ni bien sea el golpe, algo así como una apertura de confianza y un compás de espera que sea expectante, ante la convicción de que en realidad la culminación de este proceso de reorganización nacional debe hacerse con la conjunción de los intereses tanto de los partidos políticos como de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Tanto, digamos, sobre todo ahí Balbín, Allende, digamos, van a ser los tipos que estén pensando de que en realidad este proceso de reorganización nacional hay que apoyarlo en tanto está dando una guerra contra su versión que debe ser ganada, pero que para la salida del futuro las Fuerzas Armadas tienen que actuar en forma conjunta con los partidos políticos, ¿sí? Por ejemplo, Allende, el líder del PI, plantea en el 78 que los partidos políticos son los que deben llevar adelante la transferencia del poder prometida de forma zigzagueante por las Fuerzas Armadas, pero sin ignorarlas. Dice, y le cito lo que dice Allende en esa coyuntura, me parece que es de mayo del 78. Dice, los partidos políticos en el momento de la transición deberán salir del brazo con las Fuerzas Armadas, si no será otro salto al vacío. ¿Sí? Lo que advierte Allende es la situación del 73, donde son los partidos políticos los que quedan al frente de la transición, ¿sí? Y las Fuerzas Armadas, digamos, quedan absolutamente al costado. Lo que pretende es incorporar las Fuerzas Armadas dentro de este proyecto de transición hacia la democracia. Y en esa coyuntura también es donde, en una entrevista a la revista Somos, en mayo del 78, Balbín habla de Videla como el gran general de la democracia, ¿sí? Lo cierto es que el gobierno también propone una apertura al diálogo, ¿sí? Una apertura hacia los representantes políticos que deben ser idóneos, honestos, ¿sí? También representativos. Sobre todo la dictadura busca esto, ¿para qué? Fundamentalmente para que el proyecto no se aísle. Hay un miedo, digamos, del aislamiento, ¿sí? Digamos, de que el proyecto quede sin base social, sin vasos de comunicación con la sociedad, ¿sí? Con la sociedad política, pero también con la propia sociedad civil, ¿sí? Se propone la dictadura una apertura del diálogo con la civilidad ya desde un principio, ¿no? Y eso se va dando de forma zigzagueante a lo largo, sobre todo, del primer periodo, ¿sí?
como yo le decía, ¿no? Hay una percepción de los altos mandos, sobre todo del sector videalista, de los riesgos de la soledad del poder, ¿sí? Obviamente este tipo de diálogo, este tipo de apertura con la sociedad tiene objetivos absolutamente imprecisos, ¿sí? Cuando Videla o Arguindegui se junta con Vittel, con Balbín o con Frondizi, no establece ningún tipo de fecha o algún tipo de calendario electoral, ni tampoco les propone legalizar la situación pública de los partidos políticos ni nada que se les parezca. Pero sí está esta idea de construir un movimiento de opinión nacional que sería, digamos, de alguna manera la encarnación civil y política que de alguna manera construya la cría del proceso, ¿no? De qué forma construir una organización política y social que de alguna manera dé legitimidad a política, electoral también, al triunfo logrado en la guerra contra la subversión, ¿sí? Pero todas estas ideas no implican inmediatamente para Videla una apertura a los partidos políticos, ¿sí? Sino que plantea una mirada zigzagueante sobre este proceso de transición. En ese contexto es que, por ejemplo, el ministro del Interior, Arguindegui, da instrucciones a los gobernadores de las provincias para la designación de intendentes civiles, ¿sí? Intento, digamos, de incorporar dentro de los gobiernos de las intendencias a miembros de la partidocracia tradicional, de civiles, ¿sí? Que serían digamos, las bases de sustentación de un próximo proyecto de transición, ¿sí? Recordemos que hay civiles que participan activamente en estos gobiernos municipales y que no hacen demasiado no tienen ningún tipo de reparos en el momento de participar de este gobierno. En ese contexto también es que se plantean reuniones, ¿sí? Digamos, distintos representantes del gobierno militar establecen reuniones con miembros de la sociedad civil, ¿sí? De mayo del 78 es la reunión de Videla con los científicos, se junta con Favaloro, con Roque Carranza, con Alfredo Lanari, con Luis Leloir, ¿sí? También de esa fecha es el momento de reunión de Arguindegui con políticos, ¿sí? Como Miguel Zavala Ortiz, con Oscar Camilión, con Hipólito Paz, ¿sí? También con Francisco Manrique y con Deolindo Vittel, ¿sí? Los discursos y las opiniones que plantean estos políticos después de estas reuniones es precisamente una reivindicación del accionar de las Fuerzas Armadas en la guerra contra la subversión, ¿sí? Y también una sugerencia de que los partidos políticos, que se legalicen públicamente el accionar de los partidos políticos y que prontamente también se plantea un tipo de calendario electoral en el cual las Fuerzas Armadas tutelen, digamos, esta transición con la apoyatura directa de todos los partidos políticos, ¿sí? Bueno, simplemente también para enganchar este proceso, yo quería detenerme en lo que va a ser las políticas de Martínez Dios, ¿sí? Lo primero que sorprende, no sorprende, digamos, pero lo primero, la primera paradoja que plantea la función de Martínez Dios en el gabinete es la permanencia en el cargo, ¿sí? Y el altísimo poder político que tuvo este ministro durante más de 5 años gobernando los destinos económicos de la Argentina. Una permanencia que se da a pesar de resultados económicos catastróficos en plano del empleo, del PIB per cápita, en plano de la industrialización, del crecimiento de la pobreza, etcétera, etcétera. Si ustedes saben que el horizonte que plantea Martínez Dios es un horizonte precisamente de apertura económica, de desregulación financiera, de achicamiento del gasto público y achicamiento también del Estado.
este tipo de orientación va a tener profundas resistencias y controles, pero también bloqueos por los distintos sectores militares. Imaginen para los militares que controlan fabricaciones militares, el plan que propone Martínez Dios de privatización de muchas de las empresas que dependen de fabricaciones militares que dependen directamente del Estado, no le hace ningún tipo de gracia. Para muchos militares también, las políticas de Martínez Dios tendientes a aumentar, achicar el gasto público y también de generar con un efecto disciplinador y para bajar costos laborales, el sueldo, pero fundamentalmente el sueldo promedio, el salario real de los trabajadores, pero también generar un proceso de desempleo masivo, también hay reparos dentro de la propia cúpula militar y dentro del propio cuerpo castrense, fundamentalmente respecto de los efectos en la legitimidad gubernamental que tenga estas medidas. Así que las medidas que plantea Martínez Dios se dan de forma zigzagueante y de forma también muy pragmática. Uno podría pensar dos etapas. Una primera etapa en la cual se establecen medidas recesivas de tipo tradicional. ¿Sí? Podríamos decir que son medidas clásicas del liberalismo conservador argentino, ¿no? Una apertura ligada al achicamiento del gasto público, una devaluación para mejorar las condiciones de rentabilidad del sector agrario, y un ajuste en el gasto, ¿sí? Un programa de ajuste tradicional. El asunto es que este tipo de política hacia mediados del 77 va virando hacia un ajuste de tipo heterodoxo, en el cual se combina precisamente el intento no de garantizar el pleno empleo, pero sí fundamentalmente de no sufrir una ola de desempleo masivo como había sufrido Chile por la implementación de las medidas de corte liberales y conservadoras a rajatabla, ¿no? Y también que permita al mismo tiempo, un ajuste que permita, por un lado, la existencia de cierto tipo de estabilidad en los planos del empleo y también que permita un aumento del gasto público, ¿sí? Es lo que se llama como el enfoque monetario de la balanza de pagos, ¿sí? Que va a implicar fundamentalmente a partir de fines del 77, mediados del 78, un proceso en el cual se produce un proceso, por un lado, de apertura de capitales, apertura también comercial y lo que llamamos como la tablita cambiaria, ¿sí? Dentro del gabinete económico triunfa la línea de Martínez Dios, ¿sí? Que es una línea precisamente que propone un cambio importante, digamos, respecto de lo que son los lineamientos tradicionales del conservadurismo liberal tradicional, ¿sí? Las tradiciones liberales y conservadoras proponen recetas ligadas al achicamiento del gasto público y sobre todo mejorar las condiciones de rentabilidad del gran capital agrario, además obviamente de disciplinar a la mano de obra, etcétera, etcétera, ¿sí? Por el contrario, la segunda etapa del plan económico de Martínez Dios propone precisamente, tiene como eje central esta política del tipo de cambio futuro pautado, ¿sí? La tablita, ¿sí? Y esta política antiinflacionaria se propone y se inscribe dentro de dos ejes fundamentales del programa del 76, ¿no? Por un lado, la apertura económica y por otro lado, la liberalización del mercado de capitales, ¿sí? Es decir, esas dos herramientas fundamentales fueron claves para el desenvolvimiento de las políticas económicas a futuro que va a plantear la dictadura militar en un contexto obviamente de achicamiento del salario real, de desindustrialización, etcétera, etcétera. Lo cierto es que otra de las herramientas que son subproductos de esta política que al mismo tiempo no quiere achicar el gasto público, pero sí plantea una apertura económica y una liberalización de los capitales,
La herramienta que surge también para poder sostener este cuadrante es claramente el tema del endeudamiento, ¿sí? Digamos, las empresas, tanto las empresas privadas como el Estado empieza a endeudarse abiertamente, lo que marca claramente el triunfo del sector que rodea a Martínez Dios en las políticas económicas, ¿no? Acá no hay un destino en el ADN de esta dictadura de que eh, casi siempre se dice, bueno, la dictadura vino a aplicar el modelo de Martínez Dios. Sí, lo termina aplicando claramente, sí, los efectos de ese plan van a ser permanentes en el futuro, pero lo cierto es que no configuraba una posición unívoca, la posición de Martínez Dios en la Argentina, en los proyectos y en los programas de la cúpula dictatorial de ese momento. ¿Sí? Digamos, podemos ver claramente cómo en realidad las políticas de Martínez Dios son políticas que tienen como efecto una larga serie de debates, de cuestionamientos, ¿sí? Y de tensiones dentro del propio gabinete. ¿Sí? Imaginemos que rápidamente distintos sectores ante la predominancia y la hegemonía del sector tecnocrático ligado a Martínez Dios, el Ministerio de Economía, lo que hace también es eh, purificar de alguna manera dentro del gabinete de economía a los sectores que quizás tienen ciertos reparos respecto de las políticas económicas que el superministro está planteando. ¿Mm? Por ejemplo, yo les decía la clase pasada, ¿no? La existencia del Ministerio de Planeamiento, con Díaz Besone a la cabeza, de alguna manera pone en discusión la mirada monetarista y profundamente neoliberal de Martínez Dios. ¿Sí? ¿Qué propone Díaz Besone con su Ministerio de Planeamiento? Bueno, de alguna manera pensar un Estado que dirija el desarrollo industrial argentino para la autodefensa, ¿no? O sea, de alguna manera la hipótesis de un Ministerio de Planeamiento tiene dentro de sus elementos centrales la idea de una economía que debe ser dirigida para precisamente que el ejército fundamentalmente pueda autoabastecerse, para que pueda construir armas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una tensión entre una mirada de corte profundamente neoliberal y promercado y una posición que acepta el consenso de terminación del 76, que acepta también el aniquilamiento de la subversión, porque Díaz Besón es uno de los duros, digamos, un señor de la guerra, pero que al mismo tiempo plantea una hipótesis de tipo corporativista y dirigista, emparentada, si se quiere, dirigista desde el punto de vista del rol que debe cumplir el Estado, emparentada con las expectativas y con los sentidos que el Longaniato había tenido en la década del 60, ¿sí? Que la Revolución Argentina había tenido en la década del 60. ¿Sí? Obviamente los efectos igualmente de las políticas de Martínez Dios rápidamente se notan. ¿Sí? Es decir, como ustedes saben, la tablita cambiaria, el desenvolvimiento de la bicicleta financiera, la apertura de capitales va a llevar a un profundo endeudamiento, al crecimiento galopante de inflación, a una situación de desindustrialización, de caída de salario y de crecimiento del empleo, a una fragmentación también de los sectores populares, ¿sí? Y a un proceso de desindustrialización y a también una pérdida de las capacidades estatales para dirigir la economía y para controlar también las variables estratégicas de la economía. ¿Sí? Digamos, más allá de esto, estas bombas que va preparando de alguna manera Martínez Dios estallan claramente, sobre todo a partir del 81. ¿Sí? En el gobierno de Viola va a ser que, digamos, estas conjunción de altísimo endeudamiento, alta inflación, crecimiento de la pobreza, desindustrialización, empiece a eclosionar de manera continua. ¿Sí? El lapso que va del 81 al 83 son años de altísima inflación, de crecimiento de la pobreza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son efectos claramente de una política
que se fue planteando en distintos momentos con un mismo horizonte, con distintas herramientas pero con un mismo horizonte, que era desmontar fundamentalmente a esa sociedad y ese Estado que se había ido conformando entre los 40, los 50 y los 60, ¿sí? Con una alta capacidad de expresión de las demandas de los sectores populares, con un Estado, digamos, que asiste a la industria, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, yo le decía a la clase pasada que Videla también a partir del 78 establece una estrategia de clausura respecto al tema de los derechos humanos, ¿sí? Ahí se empieza a plantear que en realidad dentro de la esfera gubernamental se empieza a plantear ante los recursos de queja, ante las interpelaciones del gobierno de Estados Unidos, que ahora es gobernado por Carter, un presidente demócrata, ante también las continuas denuncias en el extranjero de los organismos de derechos humanos, se empieza a dar una respuesta que no reduplica inmediatamente las ideas de que la Argentina simplemente ha vencido una guerra en una guerra interna, sino que se plantea también que esta guerra absolutamente no convencional ante un enemigo amenazante, la Argentina tuvo que recurrir, y sobre todo las Fuerzas Armadas de la Argentina, tuvo que recurrir también a mecanismos no convencionales. Y se empieza a plantear que acá hubo una guerra sucia, y que esta guerra sucia tuvo quizás algún tipo de excesos por parte de algunos de los militares que de alguna manera tuvieron que intervenir en esta guerra, que las Fuerzas Armadas intervinieron porque al mismo tiempo intervinieron para salvar al Estado y a la nación, ¿sí? De su desestructuración por culpa de esta amenaza, ¿sí? Eh, Empieza también, esto es también para el régimen militar, una respuesta a este relativo aislamiento internacional, ¿sí? Es decir, hay una política por parte de Carter y por parte del Congreso yanqui de intentar plantear que la Argentina y esta dictadura militar deben dar cuentas internacionalmente de las denuncias que se están efectuando, ¿sí? Y las formas de presión del gobierno norteamericano es el embargo de la venta de armas a la Argentina, ¿sí? Y sobre todo lo que intenta hacer el gobierno a partir del 78 es intentar sacar del centro de la escena a aquellos señores de la guerra, aquellos que lideraron los campos de concentración, que tenían a su cargo los comandos operativos de los centros clandestinos de detención, que en sus discursos públicos quieren medallas, insignias y galones por haber ganado la guerra contra la subversión, y que el régimen videalista de alguna manera intenta sacarlos de escena para mostrar de alguna manera que quizás hubo excesos, ¿sí? Pero que en realidad esta guerra es una guerra legítima y que las Fuerzas Armadas lo que han hecho fundamentalmente es precisamente a partir de criterios legales reinstaurar el orden y ganar sobre todo la paz. La gran pregunta para Videla y para toda la cúpula de la Junta Militar en ese momento es cómo precisamente correr de la escena y ocultar a estos señores de la guerra que hasta hace un tiempo estuvieron a cargo del centro clandestino de detención y de las patotas que secuestraban y que torturaban, ante, se supone, una situación en la cual la paz se ha ganado, ante una situación en la cual se tiene que empezar lentamente a desmontar esos centros clandestinos de detención, ¿sí? Y fundamentalmente también a partir de una situación en la cual se precisa dar algún tipo de canalización a las demandas de respuestas que empiezan a aparecer a nivel internacional. Parte de esto, obviamente, lo que es el Mundial 78, que de alguna manera configura el momento de mayor legitimación de este régimen militar. Si tienen ganas de ver algo que demuestre de alguna manera este proceso, si se quiere, de legitimación del proceso militar, vean la película de Sergio Renán que se llama La Fiesta de Todos, ¿sí? La Fiesta de Todos está en YouTube, así que la pueden ver tranquilamente. Sergio Renán es el director de esta película,
Simplemente vean cómo está estructurada la película, sobre qué se basa la reivindicación de la paz y de la argentinidad, de la unidad nacional, ¿sí? De cómo los argentinos hemos ganado la paz, como una vocación de alguna manera del festejo y también de la constitución de un nuevo modo de convivencia. Eh, Ahí está Calabró actuando como uno de los actores principales. La película, por un lado, muestra las escenas del Mundial, pero al mismo tiempo cuenta historias de ficción respecto de cómo un hincha se supone que pasa del escepticismo del principio respecto de las posibilidades del equipo hacia un momento de jolgorio y de festejo y de creencia nuevamente en las potencialidades de la Argentina para triunfar y para vencer. Y también aparecen las apoyaturas de este consenso dictatorial. ¿Sí? Ahí aparece, por ejemplo, el discurso de Sábato, ¿sí? Jorge Sábato, que con su espeso sentido común va a ser miembro de la CONADEP unos años después, ¿sí? Se va a sorprender respecto de los crímenes de la dictadura, pero de alguna manera, digamos, digamos, formó de alguna manera parte de las redes de articulación y de consenso respecto de esa paz ganada por la Argentina. Sobre todo se nota a partir de su participación en esta película. Y se supone que también este año 78 es el año en el cual se intenta normalizar institucionalmente esta dictadura. ¿Sí? En el año 76 ya se había planteado la hipótesis del cuarto hombre. ¿Sí? Se supone que el gobierno de la dictadura es un gobierno de la Junta Militar, que es el órgano supremo, ¿sí? Y que quien debía gobernar y ocupar el cargo del Ejecutivo debía ser un general retirado, sería el cuarto hombre. Es decir, la estructura sería, la estructura gubernamental e institucional sería que los generales en jefe de las tres armas estén a cargo de la Junta Militar, que va a gobernar y que va a ser la soberana, la que decide, y el brazo ejecutor iba a ser ese cuarto hombre que iba a estar a cargo del Ejecutivo, pero que iba a ser necesariamente un general retirado. Por las necesidades del momento y también como una medida excepcional, se plantea de que sea Videla el presidente a cargo del Ejecutivo en el 76 y que al mismo tiempo sea miembro de la Junta Militar. A partir de mediados del 78, por primera vez se intenta normalizar esta situación. Videla pasa a retiro y queda simplemente no siendo miembro de la Junta Militar, sino simplemente estando a cargo del poder ejecutivo. ¿Sí? Y obviamente este va a ser el momento también del pase a retiro de la primer Junta Militar. ¿Sí? Videla es reemplazado por Viola en la Junta, en el Ejército, pero también en la Junta Militar, Macera por Lambruschini y en la Armada, y Agosti por Grafiña en la aeronáutica. ¿Sí? Obviamente las oposiciones hacia el modelo económico y sus efectos son continuas durante todo este periodo. Ya a partir sobre todo del 79 aparecen cada vez más voces públicas en contra de los efectos de la política económica de Martínez Dios. ¿Sí? Se les achaca, tanto desde sectores agrarios que se quejan del tipo de cambio bajo, hasta industriales que ven cómo la apertura comercial están fundiéndolos, hasta asalariados que están visibilizando cómo su salario vale cada vez más, hacia una sociedad también que visibiliza cómo los festivales de las apuestas financieras están morfándose, genera inflación, pero al mismo tiempo cómo está generando una situación de desastre económico. Entonces hay una situación de impugnación social más o menos generalizada hacia Martínez Dios fundamentalmente. Es decir, las fuentes de impugnación hacia la dictadura gira en torno del modelo económico, tanto partidos políticos como también
miembros de las propias Fuerzas Armadas, ¿sí? Como también distintas expresiones corporativas, como también económicas, como también los medios gráficos, etcétera, etcétera, impugnan fundamentalmente este plan económico, ¿sí? Obviamente, los representantes de los partidos políticos lo que reclaman lo que reclaman es una salida electoral y la regularización de la situación de los partidos políticos que este, apoyan abiertamente la paz ganada por las Fuerzas Armadas, ¿sí? Eh, en un contexto donde claramente, digamos, a medida, cada vez que una editorial de Clarín, una editorial de La Nación, eh, a ver, fijémonos lo siguiente, Clarín en ese momento es un diario desarrollista, entonces obviamente va a impugnar la política desindustrializadora de Martínez Dios. El diario de La Nación es un diario liberal, entonces obviamente va a impugnar la política de Martínez Dios de no privatizar las empresas públicas, sino achicar el gasto público. Entonces, de distintos frentes y por distintas razones, Martínez Dios, desde la prensa diaria, digamos, masiva, va a ser impugnada. Su política económica va a ser impugnada. Lo mismo ocurre con el heterogéneo universo partidario que colectivamente no pueden hablar públicamente, pero sí los individuos representativos de esos partidos políticos, cuando expresan algún tipo de crítica hacia las Fuerzas Armadas y su gobierno, es hacia su política económica o hacia la no existencia de un calendario electoral, no hacia la labor de las Fuerzas Armadas respecto de la guerra subversiva, la paz ganada, intenta también canalizar una queja, pero que al mismo tiempo intente formar parte de un horizonte común con el de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así es como llegamos a lo que es la visita de septiembre de 79 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ¿sí? Ya desde hacía un año, el gobierno argentino estaba negociando con la OEA para que exista una visita en la Argentina de la Comisión Interamericana para que averigüe los crímenes que se supone que estaban ocurriendo y que habían ocurrido en la Argentina. Esto forma parte, digamos, también de esta hipótesis de Videla de intentar mostrar cierto tipo de, digamos, de legalidad y de tranquilidad de la situación política en la Argentina. Lo que supone Videla es que digamos, la visita va de alguna manera a generar una distensión del vínculo entre la Argentina y Estados Unidos y va a sacar a Argentina del atolladero del aislamiento internacional que está sufriendo, ¿sí? De alguna manera, la hipótesis de Videla también es que quizás se puedan dar algunas listas de personas que han sido que han sido asesinadas, que no es que han sido asesinadas, sino que han sido enfrentadas han sido batidas en un enfrentamiento, y que de alguna manera a partir de esa visita y a partir también de corroborar las personas que han sido abatidas, se supone, en algún tipo de enfrentamiento, se va a lograr cierto tipo de legitimidad y cierto tipo de distensión internacional para el régimen, ¿sí? Ustedes saben que como complemento de esta campaña de distensión del aislamiento internacional, la dictadura también inicia una campaña internacional que intenta impugnar a todos aquellos sectores que la denuncian, planteando que en realidad forman parte de una campaña anti-argentina, ¿sí? Se supone que esta campaña plantea que hay una campaña anti-argentina de denuncias contra nuestra argentinidad, ¿sí? Donde la subversión apátrida que ha sido vencida por el medio de las armas ahora quiere enfrentarse a los argentinos en el plano de las denuncias internacionales, en el plano de las intervenciones en foros extranjeros, etcétera, etcétera, y que toda esta serie de denuncias no son otra cosa que un atentado
a nuestra nación, a nuestra argentinidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo cierto es que esta campaña anti-argentina también formó parte, digamos, de el contexto en el cual llegó esa visita de la OEA de septiembre del 79, ¿sí? Si uno ve la prensa diaria, lo que dice en el momento de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si ve lo que dicen los periodistas, si ve lo que dicen los miembros de los partidos políticos, se pliegan abiertamente, lo que dicen es plegar, lo que hacen y lo que dicen es plegarse abiertamente a las hipótesis defendidas por la dirigencia militar, por la dictadura, de que en realidad lo estamos sufriendo un atentado extranjero en contra de nuestra Argentina y que estas denuncias son absolutamente falsas porque acá lo que hubo fue una guerra, ¿sí? Hay un consenso que para el 79 todavía es absolutamente activo y generalizado respecto de qué había pasado en Argentina respecto de la masacre política, y lo cierto es que desde periodistas hasta actores, pero también miembros de partidos políticos proscriptos también participan activamente de este consenso dictatorial, ¿sí? Esta estrategia clausurista por parte del videlismo, ustedes saben que va a ser absolutamente infructuosa, ¿sí? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se va a retirar en octubre, después de un mes de tomar entrevistas, conocer los casos, atender a familiares, atender también a víctimas de los crímenes de la dictadura, después de tener un primer pantallazo respecto de lo que había ocurrido en Argentina, da un dictamen, un informe, escribe un informe que va a llegar a las manos de las Fuerzas Armadas para enero del 38, del 80, ¿sí? En enero del 80 llega a las manos ese informe de la Comisión Interamericana a los militares, y ese informe ingresa también clandestinamente a la Argentina hacia abril del 80. Hacia abril de 1980 ese informe ingresa a la Argentina, circula clandestinamente. Es muy importante, ¿por qué? Porque es la primera elaboración de las dimensiones de los crímenes de la masacre política que había ocurrido en la Argentina. Es la primera, digamos, el primer análisis, el primer raconto, la primera investigación respecto a estos crímenes. Y lo cierto es que este informe va a circular internacionalmente también, ¿sí? Digamos, corroborando todo aquello que se había planteado en el extranjero respecto de las dimensiones de los crímenes, las formas de desaparición de los cuerpos, las torturas, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto obviamente no termina, esta cuestión, digamos, el reconocimiento a nivel internacional de los crímenes de la dictadura no cierra el diálogo con, de alguna manera, los sectores civiles, ¿sí? La dictadura sigue planteando hipótesis ligadas a un futuro plan de convergencia con la vida civil, ¿sí? La idea, precisamente, de forma zigzagueante y de forma también penduleante, es la idea precisamente de evitar el aislamiento del régimen e ir prefigurando, configurando su descendencia, ¿sí? Obviamente que esta posición de qué tipo de transición tiene que tener la Argentina es un debate interno dentro de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Hay un debate respecto de qué hacer. Una posición dentro de las cúpulas, una posición es la posición que plantea, por ejemplo, Arguindegui y Videla, ¿sí? Que es la posición de plantear algún tipo de diálogo con la vida civil, ¿sí? Con los sectores más afines de los partidos políticos proscriptos, y establecer una nueva organización en alianza con esos sectores que de alguna manera en algún momento dé cauces a una transición.
Por otro lado, los sectores duros, los señores de la guerra, que son en su gran mayoría los sectores que han estado a cargo de los comandos operativos ligados a los centros clandestinos de detención, plantean que no hay ningún tipo de diálogo posible y que las urnas están bien guardadas, ¿no? Y que no va a haber ninguna transición. Y la posición más politicista, sí, que es la posición defendida por Viola, pero también por Vignone, es la fracción que plantea la idea de que hay que empezar a establecer rondas de diálogo y de acercamiento fundamentalmente con los partidos políticos, dar pautas de regularización de la vida política partidaria, establecer algún tipo de horizonte electoral en un futuro no tan lejano, de mediano término, ¿sí? Y sobre todo establecer un criterio rápido para una transición de tipo pactada. Fíjense, la posición de Videla y de Arguindegui, como la posición de Vignone y de Viola, es la posición de una transición pactada, ¿sí? Y es más, la vida partidaria en la Argentina, ¿sí?, en todo su accionar durante la dictadura, Balbín, De la Rúa, Vittel, etcétera, etcétera, están absolutamente de acuerdo en el horizonte reorganizador que ha tenido la dictadura militar y también en el establecimiento de una transición pactada, ¿sí? Digamos, ponen en disputa sobre todo y se quejan del plan económico, pero garantizan fundamentalmente los apoyos a las Fuerzas Armadas en torno a lo que ha sido el rol en la guerra contra la subversión, ¿sí? Entonces, uno de los debates que se plantea es quiénes serán los futuros interlocutores del diálogo. ¿Van a ser los individuos adeptos al proceso de la reorganización nacional o van a ser las agrupaciones políticas, ¿no? El sector de Arguindegui y Videla plantea que deben ser los individuos, la posición de Viola o de Vignoni plantea que deben ser las agrupaciones políticas que deben ser de alguna manera paulatinamente legalizadas, ¿sí? Lo que estoy intentando hacer reflexionar es que no hay ningún tipo de heroísmo resistente, antidictatorial en la vida partidaria argentina, ¿sí? Digamos, si uno ve las trayectorias de casi todos los partidos políticos argentinos, han sido unas trayectorias en las cuales fueron de alguna manera acompañantes del consenso dictatorial, ¿sí? Acompañantes y al mismo tiempo, digamos, de alguna manera también factores de legitimación de la hipótesis de reconversión política y de la masacre política que ocurrió en la Argentina en ese periodo, ¿no? Recordemos también, ¿no?, que la resistencia estuvo de dónde, la resistencia estuvo en los organismos de derechos humanos. Fíjense cómo ya desde ese momento hay una clara disonancia entre los partidos políticos y los organismos de derechos humanos, ¿sí? Precisamente los organismos de derechos humanos que están trabajando en un contexto claramente, digamos, de debilidad política y de persecución, visibilizan cómo los partidos políticos, en los momentos en los cuales llega la Comisión Interamericana de la OEA, ¿sí?, le bajan el pulgar a las denuncias que ellos están haciendo, si no hay ningún tipo de acompañamiento. Obviamente también las resistencias pasan por los lados de los organismos de derechos humanos, ya les decía, por otro lado también de los sectores, algunos sectores intelectuales que proponen algún tipo de alternativa a lo que está ocurriendo a nivel cultural, ¿sí? Y en algunos registros muy no muy visibles a la luz pública, que tienen que ver con el surgimiento de el teatro under, el rock under también, etcétera, etcétera, y también cierta militancia clandestina que se da en lo que sobrevivió de la masacre política en las tiendas de las izquierdas, ¿no? Esas son las verdaderas resistencias a la dictadura, ¿sí? Después, obviamente, el año 82 va a configurar un gigantesco movimiento de defección por parte de los partidos políticos, por parte también de las organizaciones empresariales, por parte también de la iglesia, por parte también de los colegios profesionales respecto del plan de la dictadura, ¿sí? Digamos, va a haber una defección
abierta, digamos, después de Malvinas, respecto del proyecto de la dictadura de todos estos sectores que hasta Malvinas habían sido compañeros de ruta del proceso de reorganización nacional, ¿sí? Y simplemente yo quería ir cerrando con el tema de lo que fue la presidencia de Viola, ¿sí? Una presidencia en la cual, por un lado, se plantean ahí dos cuestiones fundamentales, lo que intenta hacer Viola. Por un lado, intentar virar en cuanto a lo que habían sido los efectos más terribles de la desindustrialización y de la política monetarista de Martínez Dios. ¿Sí? La hipótesis de Viola es una hipótesis de alguna manera prender nuevamente la economía, ¿m? Y plantea una política de crecimiento del mercado interno para sobre todo también proponer algún tipo de supervivencia de la dictadura. Esto obviamente tiene lo que ocurre con el gobierno de Viola también es que las bombas que va proponiendo, la situación de inestabilidad crónica que van proponiendo las medidas de Martínez Dios, lo que hace es fundamentalmente estallarles todas en las manos a Viola. ¿Sí? El contexto del gobierno de Viola va a ser de caos económico, de altísima inflación, de ilegitimidad gubernamental a partir de ese caos económico, crecimiento de la pobreza, etcétera, etcétera. Pero lo que sufre Viola son los efectos de un proceso de reconversión económica que ya había comenzado hacía 5 años, ¿sí? Entre 5 y 4 años, ¿no? Todos los efectos van explotándose seguidamente durante todo su gobierno en un contexto en el cual él tiene una hipótesis de apertura, de lenta regularización de la vida partidaria. En ese contexto de regularización y de renacimiento de la vida partidaria, el gobierno se plantea por un lado la apertura del diálogo, ¿sí? Impulsando de alguna manera algún tipo de transición supuestamente pactada a futuro, y en ese contexto hacia mediados del 81 es que va a surgir la multipartidaria. La multipartidaria es una coalición de partidos políticos en la Argentina que se reúnen de alguna manera bajo el mismo espíritu que la Hora del Pueblo hacía 11 años, ¿sí? Para articular unas posiciones en común para negociar una salida transicional con la dictadura, ¿sí? Presionar de forma organizada que todos los partidos políticos presionen de forma organizada a las Fuerzas Armadas para pactar una transición, ¿sí? Esa multipartidaria va a funcionar durante todo el año 81, ¿sí? Y también va a participar en el año 82 en las apoyaturas políticas de la Guerra de Malvinas. Recuerden que la Guerra de Malvinas tuvo un generalizado consenso político, gremial, social, económico, etcétera, etcétera. ¿Sí? La multipartidaria plantean fundamentalmente una crítica a la política económica de la dictadura, la altísima inflación, el empobrecimiento, la desindustrialización, el endeudamiento crónico. Propone precisamente una hipótesis ligada al regreso a una economía ligada al mercado interno, a la industrialización, al crecimiento del salario real, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces critica a la dictadura desde el punto de vista de su modelo económico y critica también a la dictadura desde el punto de vista de que todavía no regulariza desde el punto de vista legal las situaciones de los partidos políticos, ¿sí? No institucionaliza, digamos, la regularización de la vida partidaria, no da cauces tampoco a una transición de forma pactada y no hay un calendario electoral. Le propone a la dictadura, la multipartidaria, un calendario electoral para precisamente establecer una transición pactada hacia la democracia. ¿Qué tema no aparece en la multipartidaria? Bueno, no aparece obviamente el tema de las denuncias de los organismos de derechos humanos, no hace tampoco propia las denuncias sobre la masacre política, no nombra a los desaparecidos ni nada que se le parezca.
En la hipótesis de Balbín y de Vittel, quienes están dirigiendo la multipartidaria en ese momento, proponer algún tipo de lista de desaparecidos o algún tipo de denuncia sobre la situación, digamos, de la represión interna, implicaba precisamente espantar, digamos, a los sectores más dialoguistas y aperturistas del régimen militar y dar ímpetu a los sectores más duros que impiden cualquier transición. ¿Sí? En esa evaluación se está cuando precisamente se pasa, en esa evaluación está la multipartidaria, cuando entre octubre y noviembre del 80, ¿sí? Perdón, del 81, estamos en el 81, hay un golpe dentro del golpe, ¿sí? Se lo saca del poder a Viola y sube Galtieri. Galtieri vuelve sobre... Hay un intento por parte de Galtieri de regresar a las hipótesis, se supone, fundacionales del golpe militar, ¿sí? Del proceso del 76, ¿sí? Regresar al liberalismo económico sin límites, ¿sí? Por un lado, y va a subir ahí en ese momento Jorge Alemán como ministro de Economía, y al mismo tiempo, obviamente, también plantear que las urnas están bien guardadas y que no va a haber ningún tipo de transición ni de diálogo con la vida político-partidaria, ¿sí? Intentando de alguna manera dar nuevos bríos a un proceso muy gastado, con mucha ilegitimidad de por medio, ¿sí? Y en ese contexto está Galtieri cuando se le ocurre, entre otras cosas, tomar Malvinas como un acto, digamos, de relegitimar este proyecto, ¿sí? Bueno, pero ustedes saben que para terminar de contar esa historia, vamos a tener que encontrarnos el año que viene, y sepan que, como dijo un poeta, a esta historia todavía aún le está faltando lo mejor, ¿sí? Que no va a terminar tampoco como esta historia que conté durante este año demasiado bien. Pero bueno, los y las espero el año que viene. Un saludo muy grande. Nos estamos viendo entonces por allá por el 2022. Bueno, un saludo. Hasta luego.